Bueno, me animé a seguir leyendo, igual lo estoy haciendo por partes de no más de 15 minutos para que vayamos poco a poco, pero decidí que voy a subirlo en dos partes cada vez que haga la publicación en Facebook. Entonces voy a leer lo que le sigue a los elementos de la cosmovisión bíblica del artículo llamado Desarrollando una cosmovisión bíblica por Guillermo Green. Vean la primera parte, bueno, vean las anteriores partes para saber exactamente de qué se trata. Y bueno, vamos a seguir con enemigos de la cosmovisión bíblica. Ya vimos los elementos de esa cosmovisión que se contraponen completamente a las religiones paganas, a las falsas sistemas de creencias paganos, animistas, secularistas. Y bueno, acá los enemigos de esta cosmovisión bíblica son los siguientes. Dice aquí, los elementos principales de todos los ataques contra la cosmovisión bíblica los encontramos al puro principio de la historia en Génesis 3, cuando la serpiente tienta a la mujer. Veamos los 4 ataques contra la cosmovisión de Dios. Primero, el rechazo de una palabra específica de Dios. Satanás le pregunta a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La pregunta en sí está equivocada. Dios nunca les había dicho tal cosa. Les dijo, de todos los árboles, solo prohibió 2. Satanás con astucia quiere llevar a la mujer a cuestionar no solamente la orden de Dios, sino la autoridad misma de Dios. Es que cualquier parecido con lo que vivimos es pura coincidencia, ¿no? Quiere llevarla a cuestionar la posibilidad de un mandato específico, lógico y racional. No irracional, sino racional. Vamos a poner el orden diferente. Racional, específico, lógico. Específico, lógico, racional. ¿Sí? Cuestionar esa posibilidad de un mandato así. Eso es lo que cuestionamos siempre. Siempre creemos que los mandatos de Dios son lo contrario. La pregunta de Satanás va dirigida contra cualquier palabra específica desde fuera de su experiencia. Y de hecho, Satanás logró implantar esta duda en Eva. Es increíble. La esencia del paganismo y de toda filosofía antibíblica es el rechazo de una palabra desde fuera de la experiencia del hombre. Pensar a pensar. Siempre rechazamos lo que se nos indica que está fuera de nuestra experiencia. Esa es nuestra poca visión de caballo, lo que no he vivido, lo que no he experimentado, entonces eso lo cuestiona uno. Tanto el secularismo como el animismo busca dentro del hombre para las respuestas de su existencia, como hijos legítimos de la serpiente. Este es el camino al cual Satanás quiere llevar a Eva. ¿Con qué Dios ha dicho? Esta es la misma pregunta que el hombre incrédulo ha hecho durante el resto de la historia. Aprendimos bien de nuestros padres. Segundo, no morirán. Ante la respuesta de Eva, que podían comer de todos, menos 2, y que morirían si comían de los árboles prohibidos, Satanás se olvida de su primera pregunta. Opta por negar abiertamente lo que Dios dijo. Pero su negación es de crucial importancia. Con decirle a Eva que no moriría, había muchas implicaciones envueltas. Primero, Adán y Eva no tenían que dar cuentas a Dios. Segundo, Adán y Eva no tendrían que sufrir ningún castigo por desobedecer a Dios. Eran sus propios jueces. O sea, piensen de verdad cómo lo vivimos hoy en día con las personas que no tienen una cosmovisión bíblica. Tal cual. Tercero, Adán y Eva no tenían que preocuparse por ser mayordomos responsables ante Dios, el Rey, sino que podían escoger su propio Dios, la serpiente, si así se quería. Cuarto, podían incluso escoger la inmortalidad aparte de ninguna obligación ética. Podían gozar de la vida de otras formas de las que Dios dijo. Ellos podían determinar su propio futuro. También tuvo éxito estas mentiras de Satanás. Tercer enemigo de la cosmovisión bíblica. Serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Las mentiras de la serpiente. La serpiente ofrece el camino de la redención. El conocimiento esotérico que lleva a la divinización, les ofrece la blasfemia, opción de ser dioses.
Los tienta con conocimientos ocultos más allá de lo que han experimentado. Los invita a echar por tierra lo que habían conocido del Dios creador, su gloria y su majestad, y cambiarlo todo por algún desconocido pero apetecible. Seguramente Pablo tenía en mente esa escena cuando dijo en Romanos 1, 21 al 23, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios y de la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Van captando los que se llaman ser cristianos y hacen parte de esta iglesia romana, que es la prolongación del gobierno romano, pero ahora religioso. Van captando. Y no estamos hablando de los indígenas, estamos hablando de los otros, ¿no? Bueno, abiertamente el catolicismo. Y el refrán, tal padre, tal hijo, se cumple hasta hoy, mientras la raza humana sigue buscando su inmortalidad, aparte de Dios, creador y su palabra. El secularismo busca con desesperación la esperanza para el mundo en la racionalidad del hombre. El segundo manifiesto humanista, rechazando abiertamente la existencia de Dios y la vida después de la muerte, hace la siguiente afirmación. Los valores humanistas harán posible desencadenar el espíritu creador del hombre, el panorama y la disposición para que todos trabajemos juntos. Esta perspectiva enfatiza el papel que los seres humanos pueden jugar en sus propias esferas de acción. En las décadas por venir serán necesarios hombres y mujeres con mentes claras, capaces de canalizar la voluntad, la inteligencia y las destrezas cooperativas hacia la formación de un futuro deseable. El humanismo puede proveer los propósitos y la inspiración que busca la gente. El humanismo es la gran mina de donde pueden brotar la satisfacción personal y la razón de ser de la vida. Allí hace un énfasis en negrilla con estas últimas oraciones. El humanismo puede proveer los propósitos y la inspiración que busca la gente. El humanismo es la gran mina de donde pueden brotar la satisfacción personal y la razón de ser de la vida humana. Sin embargo, para muchos el racionalismo y el humanismo no ha cumplido con ser esa mina. Y el occidente en masa está cambiando de religión. El budismo, el gnosticismo, la nueva era y una cantidad de formas religiosas paganas ha invadido Europa, Estados Unidos, Canadá y también América Latina en general. Esto prueba que el hombre busca tener un centro religioso para su vida fuera de sí, pero la búsqueda del conocimiento secreto que Satanás ofreció en el Edén aún no se ha consumado. Los pobres hombres persiguen la serpiente fantasma que ofrece inmortalidad, pero nunca la logran porque no existe. Con igual desdén, los hijos de Adán y Eva siguen desafiando a Dios, prefiriendo su existencia frustrada que someterse a su palabra sencilla. Como decía mi madre, el pecado es tonto. Sí, totalmente, la inteligencia es temer a Dios. Esa es la inteligencia y la sabiduría. Cuarto enemigo de esta cosmovisión bíblica. ¿Cómo entró la serpiente al huerto? Adán tenía órdenes claras de guardar el huerto para Dios, Génesis 2:15. Realmente podríamos decir que la primera falla tanto de Eva como de Adán, era permitir que una serpiente hablantina cuestionara el orden de Dios que Dios les había dejado. Una vez que aceptaban la posibilidad de discutir o cuestionar lo que Dios había establecido, ya habían fracasado. La existencia de Dios y la autoridad de su palabra eran fundamentos necesarios y no cuestionables para la vida del hombre. La cosmovisión que Dios había dejado no permitía la duda de su carácter, su fidelidad o su santidad. Al abrir el tema para discusión, Adán y Eva ya habían cedido el terreno a la serpiente y Satanás salió victorioso. Cristianos, hermanos, no discutan con la serpiente, con ella no se discute, simplemente se le presenta la palabra de Dios como lo hizo Jesús en el desierto. Ya hemos comentado varios ataques desde fuera del cristianismo que hoy siguen combatiendo en contra de una cosmovisión bíblica. Ahora queremos mencionar los ataques que vienen desde dentro de la iglesia. Pilas aquí. En primer lugar, el ya viejo liberalismo atacó la trascendencia de Dios, negando la autoridad absoluta de la Biblia, los católicos, y cuestionando las intervenciones de Dios en la historia. Bueno, no los católicos, el catolicismo romano, además que de verdad es una prolongación y no lo han querido entender ni ver, que es una prolongación del Imperio Romano, pero como ya lo dije, en religión.
Los milagros, ¿sí? Cuestionando las intervenciones de Dios, los milagros, el nacimiento virginal de Cristo, etc. Aunque viejo, este liberalismo aún está con nosotros y denominaciones continúan muriendo al haber comido este fruto prohibido. Segundo, pero resulta que la serpiente tiene varias cabezas y en los últimos 30 años se ha levantado otra cabeza en medio de las iglesias evangélicas aparentemente mejor disfrazada. Sigue siendo la misma serpiente, sigue ofreciendo victoria y bendición por otras vías que la que Dios dejó establecida. Me refiero al mal llamado evangelio de la prosperidad, si no se debería ni siquiera llamar evangelio. Como nuestra sociedad no tiene mucho interés ya por el más allá, los vendedores de la felicidad le ofrecen casa, carro y todo lo que usted quiera aquí en este mundo si siembra su semilla de fe enviando su dinero a sus cuentas. Fieles a su padre, la serpiente, solo ellos tienen la clave para el éxito, para la prosperidad, para la salud y la victoria. Retorciendo la Biblia, malinterpretando la Biblia, siguen el ejemplo de su padre el diablo. Voy a hacer una acotación acá para un momento porque pues estoy leyéndolo, pero también tengo mi opinión y mi visión. Porque estoy muy de acuerdo con todas las cosas, pero hay pedacitos en que tengo que hacer ciertas acotaciones. Dios sí nos llama a la prosperidad. Hay un versículo que es en 1 Juan, si mal no estoy, siempre digo, ustedes saben más de Biblia que yo, que dice, hermano, yo oro, es una oración, no es un mandato, no es Dios diciéndolo, es una oración me imagino que de Juan hacia otra persona, tengo que estudiar más la Biblia. Dice, hermano, yo oro para que te vaya bien en todos tus asuntos, para que prosperes en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prospera tu alma. Entonces, toda la prosperidad viene con la prosperidad de nuestra alma y de nuestro espíritu. Y esa prosperidad puede incluir riquezas. Pero también la palabra de Dios habla del amor al dinero, que es la raíz de todos los males. Una cosa es que el dinero en el reino de Dios sirva para darle al reino de Dios y para nuestro sustento, sin tener mucho más y que no nos falte cosa alguna. Por eso es ser prosperado y bendecido. Pero cuando se torna en codicia y se torna en amor al dinero, y si es verdad que existen estos mercaderes de la fe, es una cosa diferente. Entonces, para que empecemos a discernir, a cortar, a poner una cosa de lado y de lado, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, y hay que darnos cuenta qué es lo verdadero y lo que Dios quiere, ¿sí? Lo que Dios tiene en su voluntad. Termino esta parte con: la serpiente ha vuelto a entrar en el huerto de Dios, al mismo seno de la iglesia, y no hay quien la guarde, no hay quien guarde la iglesia. La teología nebulosa de la mayoría de los evangélicos, mezclada con tendencias humanistas, no puede ofrecer ninguna defensa ante esta invasión. No solo la serpiente propone barbaridades que hasta los incrédulos reconocen como absurdos, sino que abrimos nuestras puertas con gusto a todo ello. Estamos hablando de la iglesia, pilas, que es que de eso se trata este texto. No sé si católicos o si ateos van a escucharme leer esto, pero si están escuchándome los que son iglesia, pilas, es hora de despertar y darnos cuenta de que están hablando es de nosotros. El juicio comienza por casa, siempre. Ofreciendo su versión capitalista de divinización terrenal, salud y dinero, estos evangélicos han cambiado de cosmovisión. Creyéndose pequeños cristos e hijos del rey, dicen merecer todo lo que Dios tiene en gloria. Confunden la distensión entre el creador y la criatura. Se adoran a sí mismos y por poco le piden a Dios mismo que los adore también. Inventan nuevos mandamientos que Dios nunca dijo, como por ejemplo hay que amarse a sí mismo para poder amar a Dios y a su prójimo. Dios dijo morirán. Dijo Satanás no morirán. ¿Quién tenía la razón? ¿Quién tiene la razón? Dijo Jesús, niéguense a sí mismos, dicen los falsos maestros, ámense a sí mismos. ¿Quién tendrá razón? El paganismo exalta a la criatura por sobre el Creador, por sus frutos los conocerán. Espero que acá haya un buen entendimiento, porque sí es real que Jesucristo nos dijo, amarás a Dios, este nuevo mandamiento les doy, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo.
Luego sí hay que tener un amor, pero ¿cuál amor? El amor mismo que Dios nos da para amarnos a nosotros mismos, para comprendernos, para conocernos a nosotros mismos, para aceptarnos y además vernos como esa obra maravillosa de Dios creador. Porque es que al amarnos no es amar nuestro ego, ni amar nuestro yo, ni esa parte, ¿cierto?, que es vanidosa, sino el amor en que nos tenemos misericordia a nosotros mismos, que nos tenemos paciencia, que damos fruto espiritual hacia nosotros mismos, también hacia los demás. A eso se refiere. Yo creo que ustedes lo entienden mejor que lo que estoy explicando. Voy a dejar hasta aquí la lectura de esta cuarta parte y ya entramos, creo tal vez haré unas 2 partes más si acaso, o una más, creo que sí 2 partes, con la solución. Ya hemos presentado el problema, ahora vamos a entrar a la solución. Construyendo de nuevo una cosmovisión bíblica será la quinta parte. Un pedazo, una parte, y luego tal vez una sexta parte para terminar.